Muy buenas tardes, me corresponde hablar sobre hernia inguinal, la cirugía abierta, algo del pasado. No tengo ningún conflicto de interés. Solamente para nombrar algunas generalidades, el riesgo de desarrollar una hernia inguinal durante la vida varía entre el 27 y el 43% en los hombres, 3 a 6% en las mujeres, y es una de las cirugías que en el mundo entero se hace con mayor frecuencia, hasta 20 millones de casos al año, 500.000 de ellos en Estados Unidos con un costo de 48 billones de dólares. Se presenta residuo hasta en un 10 a 15% y es importante tener en cuenta que cuando se corrige la hernia, la posibilidad de que el paciente desarrolle algún tipo de dolor en forma crónica, bien sea leve a severo, es del 10 al 12%, representando un dolor severo en 1 a 3% de los casos. Se deben observar las hernias si son asintomáticas. Esto ha sido una discusión durante mucho tiempo, pero como ustedes ven realmente en esta publicación de Annals of Surgery del 2013, cuando se hace un estudio a largo plazo de seguimiento de los pacientes, en lo que se denomina el Life Table Analysis, se ve que aproximadamente en un seguimiento a 10 años, en aquellos pacientes menores de 65 años, 61% de ellos terminarán operados, en mayores de 65% hasta el 80% y en general en la corte 68%, por lo cual hoy en día se considera que existe mayor beneficio haciendo la corrección que observando a los pacientes. ¿Cuál es la técnica ideal? Pues definitivamente lo único que hay consenso es que la utilización de la malla debe ser utilizada en la gran mayoría de pacientes cuando esté disponible, y así lo demuestran las series hasta en un 95 a un 100% de los casos. Y como ustedes ven en el diapositivo, pues obviamente hay diferentes tipos de técnicas, aquellas que no usan malla, aquellas que usan malla, bien sea por vía abierta, por vía laparoscópica, por vía robótica, y obviamente ha venido un desarrollo vertiginoso teniendo en cuenta la cirugía mínimamente invasiva, pero como veremos, la cirugía abierta aún tiene validez. ¿Cuál es la reparación ideal de una hernia? Pues aquella que tenga baja morbilidad, que obviamente demuestre y produzca una tasa de residuo baja, que se eviten complicaciones como el dolor crónico, que sea una técnica fácil de aprender, de reproducir, que pueda ser fácilmente enseñada, que sea costo efectiva, y hoy en día se le da gran importancia a la opinión del paciente teniendo en cuenta las diferentes publicaciones o los diferentes medios de comunicación en los cuales, por ejemplo, la utilización de las mallas, principalmente en pacientes sometidas a algún tipo de cirugía pélvica, pues obviamente hay discusión al respecto, que exista la posibilidad de que se puedan desarrollar complicaciones mayores, e incluso hay anuncios en los cuales se le solicita a los pacientes que han sido operados con malla que pueden demandar a sus médicos si tienen algún tipo de complicación. De allí que la opinión del paciente es fundamental. En cuanto al tipo de reparo, para iniciar la sustentación con respecto a la utilización de la corrección por vía abierta, si ustedes miran estos registros, tanto el sueco como el alemán, sí existe aún este tipo de reparo dentro del armamentario. En el 64% de los pacientes en la serie sueca, que es un registro publicado en el 2017, el 64% de los pacientes eran sometidos a cirugía abierta por vía anterior, conocida como la técnica de Liechtenstein, y se utilizaba la cirugía laparoscópica por la vía transabdominal preperitoneal en el 3% y el TEP en el 25%. En Alemania, sin embargo, como ustedes ven, las proporciones eran diferentes, pero aún un cuarto de los pacientes eran sometidos a cirugía abierta tipo Liechtenstein. La cirugía laparoscópica, si bien se ha desarrollado, como lo sabemos rápidamente, desde fines de los años 80 y comienzos de los años 90, aún en la mayoría de los países, fíjense ustedes que si bien cerca de la mitad de los pacientes son operados por vía laparoscópica, con respecto a las hernioplasties, no llegan al 100%, y fíjense ustedes que cerca del 50% pues se hacen por vía abierta. En Australia 55%, en Suiza el 40%, Holanda 45% y en Suecia únicamente el 28%. Hablemos entonces de los diferentes tipos de cirugía abierta. Todos hemos oído obviamente de los centros importantes como el Centro Chuldis en Canadá y obviamente la Clínica Liechtenstein en Estados Unidos, y definitivamente en manos expertas aún este tipo de cirugías pues tienen obviamente validez. Ustedes ven que en este estudio de Cochrane en el año 2009 pues se demostró que en la Clínica Chuldis definitivamente la herniorrafia es una excelente técnica quirúrgica,
teniendo siempre en cuenta el expertise y el número de volumen de pacientes que manejan esta clínica, pero que cuando se compara en general, no solamente con la clínica de Liechtenstein, sino se compara en los diferentes sitios del mundo con esta técnica abierta por vía anterior, utilizando malla, pues definitivamente es el mejor método abierto y es el que más se utiliza mundialmente. Y ustedes ven en la parte derecha del diapositivo, pues obviamente cómo se comparan las técnicas desde el punto de vista de recurrencia y de complicaciones a ese respecto. Como sabemos en el método abierto, pues como les decía, el método Chuldis es más complejo, es súper especializado, depende mucho del material que se utilice, idealmente se debe utilizar sutura de Gore-Tex, que no lo tenemos disponible. Y como ustedes ven, aproximadamente para adquirir el expertise en esta técnica se requiere de aproximadamente 300 casos, mientras que la técnica de Liechtenstein es fácilmente reproducible, es fácilmente enseñada, es mejor que cualquiera otra de las técnicas en las que se utiliza malla, como puede ser la PHS, como puede ser el ProGrip, como pueden ser otras de las diferentes técnicas que se utilizan, y sigue siendo la que con mayor frecuencia se utiliza en el mundo. Cuando ya se compara la cirugía abierta bajo la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, ustedes ven que la cirugía de Liechtenstein, como siempre lo he dicho, es fácil de enseñar, su curva de aprendizaje es rápida, el porcentaje de complicaciones aún en manos inexpertas es muy bajo, es del 1.1%, y tiene una ventaja y es que se puede hacer tanto con anestesia general como con anestesia local. Cuando hablamos de la cirugía laparoscópica o de la robótica, bien sea transabdominal preperitoneal o bien sea totalmente extraperitoneal, se dice que mínimo son 100 casos para tener la técnica, para que el cirujano adquiera una técnica depurada y correcta. Se informa obviamente en toda la literatura que hay una mayor incidencia de perforación de la vejiga, hay mayor incidencia de sangrado y de hematomas postoperatorios, es mucho más compleja si hay cirugía previa, principalmente abordaje por laparotomía o cirugías previas que tenga el paciente, si bien comparativamente con el Liechtenstein produce menos dolor y tiene menos tiempo de recuperación. Aquí ustedes ven diferentes estudios, aquí ven un estudio del grupo europeo de la Sociedad de Hernia, en donde ustedes ven que definitivamente la recidiva, principalmente teniendo en cuenta el número de casos que debe tener el cirujano para obtener la experiencia adecuada por vía laparoscópica, pues obviamente la tendencia de recidiva es menor cuando se hace por cirugía abierta por Liechtenstein y el dolor crónico también es menor. A medida que han pasado el entrenamiento los cirujanos, y como ustedes ven, esta es una publicación del 2014, las series del 2018 y del 2020 muestran que prácticamente el porcentaje de recidiva y de dolor crónico es muy similar en las dos técnicas, pero siempre teniendo en cuenta que el grupo de cirujanos entrenados en laparoscopia y en robótica tiene una curva de aprendizaje muchísimo más larga. ¿Por qué la cirugía abierta, principalmente teniendo en cuenta la cirugía de Liechtenstein, tiene algunas ventajas con respecto a lo que decíamos? Y aquí hay una de ellas, y es que durante la cirugía se pueden exponer claramente los tres nervios, el hilo hipogástrico, el hilo inguinal y las ramas del génito femoral. Y si utilizamos la técnica por vía de utilizando anestesia local, pues obviamente permitirá bloquear estos nervios, permitirá preservarlos y de esa manera disminuir la posibilidad de dolor crónico que se puede presentar en cualquiera de las dos técnicas. Existen otras indicaciones de cirugía abierta como son recidua previa por corrección laparoscópica o robótica, el antecedente de prostatectomía abierta, que ya vemos la discusión al respecto, el síndrome de dolor puboinguinal o el dolor de los deportistas a nivel inguinal y púbico, y algunos casos en los cuales se puede utilizar cuando hay encarceración con estrangulamiento, peritonitis generalizada o infección de tejidos blandos. Se acepta hoy en día que la recidiva herniaria, para su corrección, debe utilizarse idealmente una técnica quirúrgica diferente, aunque hay algunos artículos que vienen apareciendo en los cuales favorecen el hecho de que se pueda hacer una técnica similar, teniendo en cuenta que cuando hay recidiva herniaria, pues obviamente estamos enfrentados a un tejido cicatricial, puede producirse mayor morbilidad debido a la cirugía previa. Hay una debilidad del tejido previamente operado y por esa razón se dice que
si la cirugía previa fue por un abordaje posterior, idealmente se debe utilizar un abordaje anterior. Si el abordaje fue anterior, pues debe ser posterior. Y cuando se presenta más de una recidiva, estos pacientes deben ser enviados o deben ser referidos a un centro especializado en donde obviamente se tengan cirujanos con mayor experiencia y con modificaciones de la técnica que permitan que el porcentaje de recidiva, pues obviamente sea el menor posible. Algunos consideran que se puede utilizar, como les decía, la misma técnica quirúrgica, y aquí hay dos ejemplos de ellos. Es la utilización de la técnica nuevamente por vía laparoscópica. Si bien es una opción, ustedes ven que el grupo de pacientes que fueron estudiados en este artículo, por ejemplo, únicamente son 28 pacientes, fue en un centro especializado y obviamente no hay estudios doble ciegos randomizados, y ustedes ven pues que prácticamente aquí la única ventaja era que obviamente significativamente menor el tiempo de estancia y el porcentaje de recidiva cuando se compararon la cirugía abierta y la cirugía nuevamente por la misma vía laparoscópica era muy similar. ¿Qué es el síndrome de dolor puboinguinal y que se presenta principalmente en los deportistas? Existe una gran discusión al respecto, se han hecho incluso reuniones a nivel europeo y hay un grupo que ha estudiado este problema, como es el grupo de Doha, donde se reunieron varios cirujanos de diferentes países del mundo y llegaron a la conclusión de que este tipo de presentación es una presentación muy compleja. Tiene una fisiopatogenia variada, en la cual se contempla la compresión de los nervios inguinales. Existe un desbalance entre las fuerzas de tensión entre el músculo aductor y los músculos de la pared abdominal, que se presenta principalmente en deportistas de alto rendimiento, en donde ocurre hipertrofia de estos músculos y se puede asociar a la debilidad de la pared posterior. El grupo de Doha lo ha denominado el dolor inguinal en atletas. Los ingleses lo denominan dolor puboinguinal, también asociado a atletas de alto rendimiento. Y en el grupo de Doha hacen más énfasis principalmente en la relación que puede ocurrir entre las fuerzas del aductor, el iliosoas y el pubis. Se deben descartar otros tipos de dolor inguinal, como puede ser el de origen a nivel de la cadera, y otras causas en atleta como lesiones a nivel del ligamento inguinal, el ligamento ilioinguinal, y por esa razón se considera que este grupo de pacientes que frecuentemente vemos en el consultorio deben ser estudiados en forma multidisciplinaria con el rehabilitador, con el médico deportólogo y obviamente con una evaluación con resonancia magnética, ecografía de tejidos blandos dinámica, que permita realmente llegar a la conclusión de que estos pacientes necesitan cirugía. Se considera en general que debe hacerse un reparo por vía abierta, utilizando principalmente pues una técnica de Liechtenstein. También hay unas técnicas de reparo mínimo en donde se expone completamente toda la región inguinal, no solamente el conducto, sino el pubis, las inserciones de dichos músculos, y obviamente se hace reparo acorde a lo que se encuentre durante la exploración. Y están apareciendo algunas publicaciones en las cuales se puede hacer por vía laparoscópica, pero como les digo, definitivamente la vía abierta es la indicada actualmente. Se considera que durante el abordaje quirúrgico se pueden liberar los nervios, se puede hacer una tecnotomía parcial del aductor y del recto anterior, que pueden ser los productores del dolor, se puede reforzar la pared posterior con una malla biológica o sintética ultraliviana, y tiene una gran ventaja, y es que por la vía anterior se puede utilizar la anestesia local y se puede, de acuerdo a las publicaciones, considerar durante el transoperatorio qué sensaciones experimenta el paciente en los diferentes sitios que se están evaluando. ¿Qué hacer con los pacientes que desarrollan hernias inguinales después de prostatectomía radical? Fíjense ustedes, 4 veces mayor la posibilidad de desarrollar después de esta cirugía. Es muchísimo más frecuente cuando se hace cirugía radical de próstata por vía abierta, 14%. Pero fíjense ustedes que a pesar de que se haga por vía laparoscópica y por vía robótica, su incidencia es alrededor del 8%. ¿Por qué la vía laparoscópica es más compleja? Porque obviamente el abordaje a través del flap peritoneal en un área que ha sido ya definitivamente abordada previamente, se encuentra con una severa fibrosis,
puede facilitar y puede dar lugar a mayor morbilidad, principalmente perforación a nivel de la vejiga, lesión de los nervios, dificultad para cerrar posteriormente el flap, y solo en manos muy expertas se considera que se puede hacer por vía laparoscópica. En este estudio de una serie del registro denominado HerniaMed, en el cual los cirujanos de Alemania, Austria y Suiza tienen la posibilidad de aportar pacientes. Fíjense ustedes que la serie es de 485.695 pacientes. Cuando se hace obviamente la exclusión de mujeres y de otra serie de características, se contemplan 268.000 pacientes hombres con hernia unilateral, y en 12.465 de ellos tenían antecedente de prostatectomía radical, lo cual representa un 4.7% de la serie. En 2/3 partes se había hecho la prostatectomía por vía abierta, y en una tercera parte por vía laparoscópica o robótica. Y fíjense ustedes que en esa serie, que contempla pacientes hasta el año 2019, publicada en el 2021, el 70% de los pacientes aproximadamente eran sometidos a cirugía por vía abierta, y la vía utilizada obviamente era la de Liechtenstein. Se vio además que en este grupo de pacientes, los pacientes que tenían cirugía con prostatectomía previa, comparado a aquellos pacientes que no habían sido sometidos a prostatectomía abierta, obviamente el índice de complicaciones intraoperatorias era significativamente mayor, como ustedes ven, 0.9 contra 2.1%. Las complicaciones posoperatorias asimismo eran más altas en este grupo de pacientes, si bien además, la incidencia de reoperación por otra causa también lo era. Cuando se comparaban con los pacientes que habían sido sometidos a corrección de hernia inguinal por vía abierta sin tener prostatectomía abierta, era muy comparable con aquellos que habían tenido prostatectomía radical cuando se hacía por vía abierta. Fíjense ustedes que no hay una significancia estadística al respecto. ¿Qué ocurría cuando los pacientes eran sometidos a corrección de dicha hernia cuando habían tenido cirugía radical de próstata previamente? Pues obviamente cuando eran sometidos a cirugías mínimamente invasivas por laparoscopia, la incidencia de complicaciones era mayor, las complicaciones posoperatorias eran mayor, y las complicaciones relacionadas con la reoperación asimismo lo eran. Y esto prácticamente lo demuestra exactamente las mismas curvas, como esta es un planteamiento similar al del diapositivo anterior, pero con las curvas demostrando exactamente qué era lo que sucedía. En cuanto al dolor y la recurrencia, sin embargo, ustedes ven aquí que era muy similar tanto cuando se hacía por corrección por laparoscopia como cuando se hacía por vía abierta. Y concluye el artículo que, si bien hoy en día la experiencia de los cirujanos seguramente va a permitir que se pueda hacer por vía laparoscópica nuevamente, a pesar de las dificultades técnicas, hoy en día se considera que es más la elección del cirujano, y personalmente prefiero la vía abierta, a pesar de que la gran mayoría de mis cirugías de corrección de hernia primaria las hago por vía laparoscópica. Pienso que pacientes que tengan prostatectomía radical previa, bien sea por laparoscopia, por robot o abierta, prefiero la vía abierta, que me da más seguridad, y siento que los pacientes evolucionan rápidamente y con unos buenos resultados. Una última acotación con respecto a las hernias encarceladas y estranguladas, bien sea pues hernias de tipo amial, litré, en las cuales haya contaminación, peritonitis generalizada. Yo pienso que el abordaje laparoscópico y combinado con la vía abierta tiene cabida. El abordaje laparoscópico, obviamente, para determinar la extensión del compromiso isquémico que pueda tener el paciente, la utilización de dicha vía para reducir la encarcelación o el estrangulamiento, o incluso para facilitar la resección intestinal en un momento dado, y obviamente la facilidad que puede existir para, mediante la vía combinada, pues obviamente corregir la hernia en el mismo acto quirúrgico. En algunos de estos casos, ustedes saben que cuando hay infección de tejidos blandos, pues se puede utilizar el sistema VAC, y pensaría que es el único caso en el cual todavía es importante que los residentes aprendan a hacer un abordaje abierto, incluso utilizando la cirugía de McVeigh para no utilizar mallas que ustedes saben que pueden tener potencialmente el riesgo de contaminación,
Si bien hay algunos artículos en los cuales se demuestra que aparentemente la incidencia de infección en este grupo de pacientes es muy bajo. Y por esa razón, pues obviamente hay estudios en los cuales se han hecho revisiones de metaanálisis en donde la incidencia de infección es ligeramente más alta cuando se coloca la malla, pero no es prohibitivamente más alto. Y nuevamente aparece, pues obviamente, la utilidad de la vía laparoscópica con la utilización de mallas en algún grupo de pacientes, series muy escogidas, principalmente esta es la serie holandesa en la cual se demuestra que se puede utilizar este método. Sin embargo, ustedes ven que la mayoría de estos estudios, pues obviamente consideran que la utilización de las mallas, pues obviamente la posibilidad de producir complicaciones baja, si bien hay una tendencia, pero sí hay una tendencia definitivamente a no utilizarla cuando se hace resección intestinal. Por lo tanto, y en conclusión, considero que la cirugía abierta aún tiene validez. Todo residente debe estar entrenado tanto en la vía abierta como en la vía laparoscópica y hoy en día, pues, en algunos sitios del mundo, desafortunadamente, por lo que los métodos laparoscópicos y robóticos están en boga, pues obviamente el residente está expuesto a un número mucho menor de casos por vía abierta y en algunas circunstancias, pues no adquiere el expertise durante los 4 años o 5 de entrenamiento. Los cursos, los cursos de aprendizaje no invasivo es fundamental, teniendo en cuenta siempre que la curva de aprendizaje es mucho más compleja, que idealmente debe haber un proctorship cuando se está haciendo los primeros casos, y si ustedes ven la literatura, hasta por lo menos en la gran mayoría de ellos dicen que uno para adquirir una buena experiencia son 50 casos. Siempre tener en cuenta que hay algunas situaciones especiales en las cuales se pueden hacer diferentes tipos de abordaje y siempre se deben conocer las alternativas quirúrgicas con respecto a una patología que si bien es muy frecuente, que si bien es la cirugía que uno hace en el primer y segundo año de residencia, la hernia sigue siendo la corrección de la misma altamente demandante desde el punto de vista técnico para obtener buenos resultados, baja morbilidad, baja recidiva y evitar el dolor crónico e idealmente pues pacientes complejos con múltiples recidivas deben ser operados en centros especializados. Mil gracias.